Soy indigno. El propósito de este sermón, de esta reflexión de esta mañana es motivar a que nos hagamos una autoexaminación. O sea, que veamos hacia adentro, siempre a la luz de la palabra de Dios, para que podamos discernir nuestra verdadera condición espiritual y acercarnos a la Pascua con corazones arrepentidos, esperanzados en la gracia transformadora de Cristo, que se manifiesta a través de nuestra observancia a las leyes de Dios. Estamos a solamente 27 días de la conmemoración de la Pascua de este año, según mis cálculos. Y yo creo que tal vez ya por nuestras cabezas estén resonando este tipo de preguntas, y deberían resonar ese tipo de preguntas. ¿Estoy reprobado? ¿Soy indigno? ¿Vive Jesucristo realmente en mí? ¿He fallado en discernir el cuerpo del Señor? Yo creo que si nos hacemos estas preguntas se nos viene el versículo de Pablo, bien conocido por todos, en 1 Corintios 11, 27, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo no está diciendo en ningún momento que al probarnos nosotros mismos no participemos de la Pascua. Probémonos, sí, cada uno a nosotros mismos, y comamos así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Preocupante, ¿no? Este versículo causa cierta preocupación en nosotros. Es más, debería causarnos preocupación en nosotros. Cada uno de nosotros conoce sus faltas. Cada uno de nosotros conoce sus defectos. Y mejor que nada, sabemos los pecados con los que luchamos día a día. Cada uno de nosotros sabe. Sabemos cuántas veces hemos tenido que orar por perdón a diario. Pero también sabemos qué tan lejos estamos de nuestra meta. Cada uno de nosotros sabe eso. Y hoy quiero hablar sobre esto y vamos a reflexionar un poco sobre esto. Ahí en 1 Corintios, el capítulo 13, Pablo le habla a los miembros de la Iglesia de Dios que antes de la celebración de la Pascua o la cena del Nuevo Testamento debían examinarse. En 2 Corintios, Pablo vuelve a repetir lo mismo, no en el contexto de la cena, pero vuelve a repetir el mismo concepto. Dice en 2 Corintios 13, verso 5, dice lo siguiente:
Examinaos a vosotros mismos. Presten atención. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué quiso decir Pablo? Cuando Pablo escribió, probaos a vosotros mismos, cuando Pablo utilizó esa frase, él usó una forma del verbo griego dokimazo. Este verbo griego, si uno lo analiza y si lo estudia, tiene ciertas particularidades que por ahí en el texto bíblico, así como nos aparece en la Reina Valera, no nos dejan ver realmente qué significa. Este es el mismo verbo que utilizó en la frase pruébese cada uno a sí mismo, ahí en 1 Corintios 11:28, donde habla sobre la noche de la Pascua o de la cena. Aparentemente estos versos nos están diciendo que cuando probamos o examinamos una cosa es porque sospechamos que algo no está bien. Eso es lo que aparenta decir el verso. Pero ese no es el caso con el verbo griego dokimazo. En la antigua Roma, el Imperio Romano tuvo que lidiar con la falsificación de dinero. No es una cosa actual, eso ya viene de antes. Esto de falsificar plata. La forma más fácil de falsificar una moneda romana era hacer un duplicado con un metal más barato, como el cobre, y revestirlo por fuera de un metal precioso como la plata. Entonces, la manera que utilizaban para identificar esas monedas falsas era hacer un agujerito o golpearlas con un cincel para ver el interior de la moneda. Ahí llegaba un comprobador oficial de monedas que hacía esa prueba para ver si eran genuinas esas monedas. Si las monedas pasaban la prueba, eran dóquimos, eran aprobadas, eran genuinas. Si no la pasaban, eran reprobadas o falsas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quería expresar Pablo con la frase pruébese cada uno a sí mismo? Acá es donde viene lo llamativo del verbo que utilizó Pablo, el verbo dokimazo. Dice, lo llamativo de la palabra dokimazo es que implica una expectativa. Es decir, que no se trataba solo de probar o examinar, sino de hacerlo con la confianza de que aquello que se aprueba, de que aquello que se prueba, mejor dicho, será aprobado y cumplirá su propósito. Esa era la intención del examinarse o de ponerse a prueba que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. Es ponernos a prueba para ver si estamos aprobados. En el contexto bíblico, este verbo griego se refiere a un proceso de verificación que lleva a la confirmación de algo valioso.
Aunque algunas monedas romanas no pasaban la prueba, la expectativa era que lo hicieran. Se esperaba de que al hacer la prueba esa moneda pase la prueba, sea aprobada. Entonces la expectativa es que ustedes y yo pasemos también esa prueba. Las personas se parecen mucho a estas monedas. Cada uno de nosotros nos parecemos a esas monedas del antiguo Imperio Romano. Ustedes pueden ver lo que hay en mi exterior, ¿cierto? Pero solo yo y Dios sabemos lo que yo llevo dentro. Solo yo y Dios conocemos mis pensamientos y deseos más profundos. Solo yo y Dios sabemos si realmente estoy tomando en serio, pero realmente en serio, y me dedico a su camino de vida. La pregunta de Pablo, ahí en 2 Corintios 13:5, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Implica que deberíamos conocernos a nosotros mismos. Ya a esta altura del partido deberíamos conocernos a nosotros mismos. Deberíamos saber si Cristo está en nosotros y si estamos o no reprobados. ¿Es tu exterior un reflejo fiel de lo que llevas adentro? ¿Eres la misma persona en privado que en público? ¿Estamos realmente comprometidos con las cosas de Dios o solo aparentamos estar? Yo creo que el autoexamen que hacemos en nosotros no va a revelar en ningún momento perfección. Ese autoexamen tampoco se trata de que seamos perfectos. No vamos a ser perfectos por ahora. ¿O hay alguien perfecto? Cuando los miembros de la Iglesia de Dios se reúnan este año para comer del pan y beber del vino de la Pascua del Nuevo Testamento, ninguno será digno. Solo el sacrificio de Jesucristo nos hace dignos. No hay nada que podamos hacer para hacernos dignos a nosotros mismos. ¿Pensaron en eso? Que este año, cuando vamos a tomar la Pascua, no vamos a estar dignos. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, nos hicimos algo. ¿Qué hicimos? Un compromiso. Nos comprometimos ¿a qué cosa? A una vida de constante cambio. Una vida de vencer las influencias de este mundo y nuestra propia debilidad humana. Yo creo que es más fácil vencer las influencias del mundo que nuestra propia debilidad humana. ¿Probaron alguna vez? ¿Quién ha probado vencer su propia debilidad? Es un trabajo arduo. Una vida de esfuerzo genuino,
con la ayuda de Dios, pero sin alcanzar aún la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Pablo ahí en Efesios. Nosotros nos comprometimos a partir del bautismo justamente a llegar a esa estatura, a la estatura de Cristo. Es un proceso, es un esfuerzo, un gran esfuerzo, día tras día. En pocas palabras, nos comprometimos a una vida de esfuerzo genuino, probándonos y examinándonos cada día para ver si realmente estoy tomando en serio y me dedico al camino de Dios, a su camino, el camino que Él trazó, que es el camino de vida. Me pongo a prueba y me examino siempre con la expectativa, es decir, con la esperanza y la ilusión de ser digno. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el esfuerzo de llevar la vida que Dios pide en obediencia a sus leyes. Es como cuando estudias para un examen. Aquellos que fueron a la escuela, antes de un examen, ¿qué había que hacer? Estudiar. Entonces uno estudiaba, se preparaba e iba a la escuela con la expectativa de aprobar. ¿Por qué? Porque hicimos el esfuerzo de estudiar. Voy con la expectativa de sacar una buena nota porque me preparé y estudié. Pero el examen también implica algo. Yo voy, me preparo, voy con la expectativa de alcanzar una buena nota. No está diciendo que me voy a preparar y voy con la expectativa de sacar un 10. Yo voy con la expectativa de ser aprobado. Por eso es que nosotros, al hacernos el autoexamen, vamos a encontrar que no somos perfectos, sino vamos a encontrar esa perfección todavía. Pero estamos haciendo día tras día, año tras año, el esfuerzo de querer alcanzar esa perfección, caminando siempre dentro de las leyes de Dios, para ser aprobados. No está diciendo aprobados con un 10 o con la máxima nota, está diciendo ser aprobados, que nuestro sistema educativo debe ser con un 6. Y si aprobamos con un 6, es porque todavía hay cosas que tenemos que mejorar. Ahora, ser reprobados se trata de ser falsos. Hacernos pasar por cristianos cuando en realidad no tenemos ni siquiera la intención ni el deseo siquiera de intentar seguir ese camino de vida. Dios quiera que ninguno de nosotros, en el momento en que hacen el hueco de nuestra superficie, se vea en nosotros que el material de adentro no es lo mismo que aparenta afuera. Porque corremos el riesgo de caer en la falsedad, en ser algo falso, algo sin contenido valioso. Con esto voy a ir cerrando. Esto no es una invitación a que nos desesperemos. Es más bien un llamado a la honestidad de cada uno. Reconozcamos nuestras faltas, nuestras debilidades, y sabiendo que Dios las conoce aún mejor que nosotros. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable. Se trata de un esfuerzo, sí, genuino, de que se vea el esfuerzo, de que Dios vea el esfuerzo que nosotros queremos cambiar y seguir el camino de Cristo, un camino marcado por la obediencia a las leyes de Dios. A través del sacrificio de Jesús somos hechos dignos, no por nuestros méritos, sino por su amor incondicional. Pero, hay un pero acá.
no es que solamente aceptar la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz ya somos salvos. Esta dignidad, esto de ser digno, se manifiesta en nuestra disposición a vivir en conformidad con sus mandamientos. Debemos estar dispuestos. Debemos buscar reflejar el carácter de Jesucristo en nuestras acciones diarias. Así que vamos a examinarnos con sinceridad, arrepentirnos de nuestros errores y vamos a aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo. Yo creo que el miedo o el temor no debe paralizarnos. Es justamente esa intención de cambiar día a día es la que nos debe impulsar a seguir adelante, confiando siempre en Dios y su misericordia, pero siempre teniendo en cuenta la obediencia a las leyes que son el camino hacia una vida plena y abundante. Que Dios los bendiga mucho en este día. Amén.